sostengo que cuando las personas manejan el ciclo de proyectos, son casi un 80% formuladores de proyectos. Cuando no saben y no manejan el ciclo de proyectos, aunque lean todo lo que quieran sobre proyectos, nunca van a poder elaborar un proyecto y nunca van a entender la importancia de los proyectos por no manejar el ciclo del proyecto. Por eso es que le voy a poner mucha atención a esto. Las definiciones, ustedes las pueden ir viendo ahí, y lo que me parece es que ustedes, me parece importante que ustedes entiendan el ciclo del proyecto. Creo que en el documento está bastante claro y en el foro se ve que perfectamente muchos de ustedes ya lo captaron, ¿verdad? Entonces yo estoy muy contento porque, como les digo, si se entienden el ciclo del proyecto, es muy importante que lo conozcan, lo dominen y van a ver lo fácil que es formular proyectos cuando uno conoce el ciclo del proyecto. Entonces me voy a pasar ¿cómo se llama esto? Bueno, sí quisiera regresar aquí y empezar esto, porque aquí empieza el punto clave. ¿Por qué se formulan los proyectos de inversión pública, verdad? Ya lo vimos en la clase pasada. Pero quisiera ampliarles un poquito sobre esto. Fíjense bien que estoy diciendo por qué se formulan, no estoy diciendo por qué se ejecutan. Ya vamos a ver la diferencia en un momento. Entonces, lo que decimos aquí es que los proyectos de inversión pública se formulan porque existe un problema social que se quiere resolver y que es necesario explicarlo, identificar y evaluar las alternativas de solución. Dice, ese problema se genera porque existe un servicio público deficiente o no existe, por lo que hay consenso que la situación actual es insatisfactoria y se requiere un cambio. Esto justifica la formulación de proyectos. Pero ya vamos a ver que los proyectos en general, no solo los de inversión pública, todos los proyectos en general se formulan porque reducen la incertidumbre que las personas tienen a la hora de invertir. ¿Qué significa eso? En el sector privado es muy fácil, porque una persona que tiene su dinero y sabe que es de su propiedad, entonces, si quiere invertir en un proyecto o en un negocio, si ustedes lo quieren ver, porque todos los negocios en un momento son proyectos. Entonces, en el sector privado, cuando una persona tiene su dinerito y le proponen un proyecto, pues la persona le dice, mire, esto está complicado. ¿En qué consiste el proyecto? Y le explica, mire, y ese proyecto tiene mercado. Y le explica, mire, y ese proyecto hay mano de obra. Y le explica, mire, hasta que tiene toda la información. Cuando tiene toda la información clara, entonces su miedo o su incertidumbre se va reduciendo. Y al reducirse esa incertidumbre, entonces automáticamente él decide invertir. Eso es muy importante entonces, que efectivamente los proyectos de inversión pública se formulan porque hay una situación deficitaria o porque hay algo, un déficit que no existe un servicio. Pero digamos, para la toma de decisiones, los proyectos son fundamentales porque van a dar la información necesaria para que la gente reduzca su incertidumbre y decida invertir. En el sector público hay muchas personas que toman decisiones sobre invertir, no tienen proyectos y no tienen incertidumbre. ¿Y por qué no tienen incertidumbre? Porque como no es dinero de ellos, es dinero del pueblo, entonces se dedican a gastarlo, ¿verdad? Entonces, no les da miedo gastarse.
Por eso es que ustedes van a encontrar muchos proyectos abandonados, muchos proyectos que no sirvieron, porque al final de cuentas se invirtió sin tener la suficiente información para saber si los proyectos eran factibles, viables y sostenibles, como lo vamos a ver ahora. Entonces, ya he explicado eso, quisiera yo hablar del ciclo de vida de un proyecto de inversión pública. Quiero aclararles que se llama ciclo de vida en términos de que es el proceso que le da vida. Pero, por ejemplo, ustedes van a oír un concepto que usan mucho, sobre todo los ingenieros. Los ingenieros, ustedes saben que la mayor parte de proyectos de inversión pública generalmente los formulan ingenieros, algunos los formulan arquitectos y muchas veces muy poco las personas que son los servidores públicos, que no son arquitectos o ingenieros. Entonces ellos confunden el ciclo de vida del proyecto y utilizan una palabra que se llama la vida útil del proyecto. Fíjense bien que les quiero poner la diferencia porque quiero que lo distingan bien. El ciclo de vida del proyecto es el ciclo que va siguiendo el proyecto en su vida, en toda la vida. ¿Ya? Pero hay que diferenciarlo de lo que se llama vida útil. Lo que pasa es que los ingenieros usan el concepto de vida útil porque, en términos generales, les voy a poner el caso de una escuela. La escuela, dicen los ingenieros, tiene una vida útil de 20 años. Pero si ustedes van a algunas escuelas, van a encontrar que tienen más de 50, más de 60 años. Entonces uno se dice, bueno, pero si la vida útil que le dieron a esto es de 20 años, ¿por qué tiene 50? Bueno, lo que pasa es que los ingenieros, cuando se refieren a la vida útil del proyecto, se refieren a la vida útil de los materiales con los que se construye el proyecto. Entonces, por ejemplo, se dice que el cemento, con lo que se construye un proyecto, tiene una vida útil de 20 años. A los 20 años el proyecto empieza a deteriorarse hasta que llega un momento en que ya no funciona. La tubería puede tener una vida útil de 10 años, por ejemplo. Yo no sé si ustedes han visto en algunos casos donde un edificio que tiene 5 años, por ejemplo, encuentran y el chorro ya no sirve. O sea que ese chorro a los 5 años, su vida útil era de 5 años. ¿Verdad? Pero como el proyecto no es una partecita, sino es todo, entonces uno puede cambiar el chorro. Y al cambiar el chorro, la vida útil sigue extendiendo, sigue extendiendo. En otras palabras, cuando se habla de la vida útil del proyecto, se habla del promedio de la vida útil de todos los materiales de los que está constituido el proyecto. Entonces, en que cuando se calcula el promedio de cuánto tarda la tubería, cuánto tarda el concreto, cuánto tarda el piso, en condiciones apropiadas, por supuesto, eso determina la vida útil de un proyecto. Pero cuando estoy diciendo vida útil del proyecto, no me estoy refiriendo al proyecto en sí, sino a los materiales que tiene el proyecto. Y esto es muy importante porque el proyecto en general debería de ser, siempre debería de tener para toda la vida. Por eso es que hoy se habla de sostenibilidad de los proyectos. Y aquí les defino el concepto de sostenibilidad, que ustedes ya lo han visto en el documento, pero se los defino muy bien, porque sostenibilidad significa que un proyecto permanece permanentemente, ¿verdad? O sea, el proyecto no debería de terminar. Por eso se dice que la vida de un proyecto
es de carácter sostenible cuando a ese proyecto se le da el mantenimiento correspondiente. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo para que lo entiendan bien esto. Por ejemplo, si ustedes compran un carro, normalmente los fabricantes cuando construyen un carro dicen que el carro tiene una vida útil de 10 años. Pero esa es una vida útil si ustedes no le dieran ningún mantenimiento a su carro. Pero si ustedes le llevan a servicio al carro, le cambian las piezas que van fallando, le ponen su grasa y le ponen todo el asunto permanentemente, ese carro les puede durar más de 60 años. Y por eso se asusta uno cuando ve, por ejemplo, un carro Packard. Packard era una marca antigua, que ya no existe prácticamente, pero el carro Packard todavía hay, ¿verdad? Y los carros se han mantenido. ¿Por qué? Porque les dan mantenimiento. Si ustedes van a Cuba, en Cuba van a encontrar unos carros de los años 40, otros de los años 50, otros de los años 60, y que andan circulando como que si fuera, que ya no se ven en Guatemala. Esos carros ya no se ven en Guatemala. Porque los cubanos empezaron a saber cómo darle mantenimiento a sus vehículos. Por lo tanto, le han aumentado la vida útil a sus carros gracias a la que le han dado mantenimiento. Entonces, fíjense bien, esto es muy importante que usted lo tenga, para que no vayan a confundir esta palabra de ciclo de vida con la vida útil de un proyecto. Son dos cosas. El ciclo de vida se refiere a las fases por las que pasa un proyecto. Entonces ya podemos aclarado esto. ¿Está claro esto o hay alguna duda? Por favor, si hay alguna duda y no está claro, me dicen. ¿Está clara la diferencia entre la vida útil y la vida del proyecto o no? Sí, sí, está claro. ¿Está claro? Sí. Entonces, fíjense bien. Sí, claro, Lisdel. ¿Está claro? Muy bien, que me alegro. Entonces ustedes tienen, dice, todo proyecto inicia a partir de la existencia de un problema, de una situación deficitaria que se convierte en una idea de inversión hasta que entra en operación. Es decir, aquí es muy importante cuando nosotros pensamos en que hay un problema, a partir de ese problema surge la idea de cómo resolverlo. Esa idea de cómo resolverlo ya da origen al proyecto. Ese proyecto va a pasar por diferentes fases hasta que el proyecto entra en operación. Eso entonces significa que el proyecto tiene un flujo permanente con distintos grados de elaboración en la medida que va avanzando este proceso. Este flujo se conoce con el nombre de ciclo de proyecto. Miremoslo con mejor detalle para que ustedes lo vean. ¿Cómo se define entonces el ciclo de vida del proyecto? El ciclo de vida de los proyectos públicos es el conjunto de capas. En otras palabras, cuando nosotros nos referimos al ciclo de vida, nos estamos refiriendo a las etapas que pasa un proyecto. No nos estamos refiriendo a la vida útil del proyecto. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, esas son las etapas y los procesos que se realizan a través del tiempo para la formulación, la ejecución y operación de un proyecto, con la particularidad de que el análisis y el mismo ciclo pueden variar según el punto de vista del autor. Yo les voy a dar el ciclo de vida que a mí me parece más importante, pero hay otros autores que no lo definen como yo se los voy a definir. Pero el más común que ha sido aceptado últimamente en los últimos tiempos es el ciclo de vida que yo les voy a plantear. Entonces, el ciclo de vida del proyecto también se conoce como los diversos procesos o subprocesos secuenciales que se relacionan y realizan a lo largo de la relación del proyecto. Esto podemos verlo entonces para que lo vean más claro. Vamos a ver aquí. El ciclo de vida del proyecto tiene 3 fases. Fíjense bien. Recuerden que les dije que si ustedes comprenden este ciclo de vida,
tienen un concepto. Esto es importante. De tal manera que si tienen alguna duda, por favor, les pido que suspendan, porque de veras, esta es la esencia de un buen proyectista. Licenciado, Sí, diga. licenciado, con respecto a esto de la del ciclo de vida del proyecto, entonces nos estamos refiriendo prácticamente desde que un proyecto esté en papel hasta el final, cuando ya se haya concretado el proyecto en sí. El proyecto está en operación. Ya O voy a sea, explicar esto hasta que está prestando los servicios. Les voy a poner un ejemplo para que lo vean. Ok, gracias. A suponer que vamos a una comunidad. Y en esa comunidad estudiamos y vemos un conjunto de necesidades y vemos que la necesidad más urgente y que la gente está diciendo que quiere hacer es una escuela. Bueno, entonces, ahí surgió el nombre de escuela, es lo que se llama la idea. Ahí solamente tenemos la idea. Lo que se necesita es una escuela. ¿Verdad? ¿Está de acuerdo? Ahí tenemos la idea. A partir de esa idea, entonces nosotros empezamos a pensar qué necesita una escuela. ¿Para qué sirve una escuela? ¿Qué tipo de escuela se necesita? De acuerdo al clima, de acuerdo a las condiciones ¿cómo se llama? El tamaño de la gente, cuánta gente es. Entonces vemos y empezamos a hacer todos los análisis correspondientes. Ahí estamos en la fase de preinversión. Empezamos a hacer todos los análisis correspondientes y ahí estamos en la fase de preinversión. ¿De acuerdo? En esta fase de preinversión, lo que hacemos es entonces todos los estudios que se necesitan para tener claridad en qué consiste el proyecto. De esa fase nos pasamos a otra fase que se llama la fase de inversión. La fase de inversión es ejecutar el proyecto. Cuando nosotros formulamos el proyecto, desarrollamos los planos de la escuela, cómo debería ser la escuela, qué pizarrones necesita, cuántos escritorios debería de tener, de qué tamaño son las aulas. Y ya teniendo esto, automáticamente pasamos a invertir. La inversión se llama ejecución. En términos de infraestructura se llama construcción. Lo que vamos a hacer en la escuela es, en la etapa de inversión, vamos a construir el proyecto. ¿De acuerdo? Terminada la escuela, entonces la escuela empieza en la fase de posinversión. Esa fase de posinversión se llama operación. Y la fase de operación es cuando el proyecto empieza a prestar sus servicios. Por eso les decía, el ciclo de vida es desde la idea hasta que el proyecto está prestando servicios. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, sí, está claro. ¿Sí está claro? Lo vamos a ver ahorita con esta gráfica que Sí, gracias, ustedes licenciado. la vieron allá, porque esto, miren, esto es fundamental. Aquí lo tienen en esta gráfica, ¿verdad? Noten aquí, arriba, donde estoy poniendo la flechita, están las grandes fases del proyecto. La preinversión, que se llama formulación del proyecto. Aquí estamos formulando el proyecto. ¿Qué significa formular el proyecto? Hacer todos los estudios, en otras palabras, que garanticen que si invertimos no vamos a fracasar. La preinversión es la que nos da la idea de qué posibilidades de éxito tenemos al invertir y cómo, si vamos a lograr que el proyecto cuando opere va a prestar los servicios que verdaderamente van a resolver el problema que nos planteamos. Entonces tenemos estas tres fases. Insisto, preinversión, inversión, postinversión. Preinversión
está relacionada con formulación del proyecto, por lo tanto, está relacionada con hacer estudios. La inversión se llama inversión porque en ese momento estamos desembolsando el dinero. Por eso la inversión, estamos desembolsando para hacer que este proyecto que tenga la infraestructura y las condiciones necesarias para que el proyecto opere. Les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo de un presidente de Guatemala que se llamaba Vinicio Cerezo, ¿no? Posiblemente ustedes que son bien jóvenes no se acuerdan de don Vinicio Cerezo, pero don Vinicio Cerezo, desde que era pequeño, tenía la idea de un barco, ¿verdad? Y siempre pensó en un barco, pero nunca lo pudo hacer. Yo sí me acuerdo. ¿Se acuerda? Bueno, cuando llegó a presidente, dijo, ahora sí voy a hacerme mi barco, porque ya soy el presidente, pues no, tengo que tener mi barco. Entonces, ¿qué es el barco? Es una idea. Él se fue con una persona que era un diseñador de barcos. Ese diseñador de barcos, él le dice, mire, yo quiero un barco. Y le plantea cómo quiere, de qué tamaño lo quiere, qué instalaciones necesita, de qué área para poder estar, y todos los requerimientos que él pudo. Eso. Y entonces el diseñador se puso a plantearle la idea de acuerdo a lo que se requería. Eso, estamos en la etapa de pre-inversión. ¿Estamos claros? Porque ahí está diseñando qué es lo que... Además, cuando terminó el proyecto, el diseño, tenía una serie de documentos. Con esos documentos se va con don Vinicio y le dice, mire, don Vinicio, aquí le traigo su proyecto. ¿Verdad? Don Vinicio revisa, ve los dibujos, ve los esquemas, ve la descripción, ve todo lo que el diseñador le hizo. Y entonces se siente contento. Bueno, a veces, me recuerdo que una vez llegó el diseñador y había cosas que no le gustaron, entonces le dice, mire, aquí le falta tal cosa. ¿Verdad? Entonces regresa el diseñador y le agrega hasta que él estaba contento y decía, ahora sí ya puedo invertir. Entonces se va y ya no, el diseñador ahí terminó su trabajo. Ahora se va con un gran carpintero, porque la nave normalmente iba a ser de madera, aunque ya después ya no la hicieron de madera, pero originalmente ese era el deseo. Entonces se va con una persona que fabrica y le dice, mire, aquí le traigo este documento y con este documento yo quiero que me construya el barco. Ahí está en la etapa de inversión. Cuando este señor termina de construir el barco, terminó la inversión y se pasa a la etapa de operación. Cuando el barco ya está... Y les cuento esto porque fue muy interesante. Y el ejemplo se presta mucho para entender. Cuando ya estaba el barco, don Vinicio lo fue a ver y dijo, tengo que hacer una inauguración del barco. Como muchos ministros, como muchos presidentes, dice, hay que ir a inaugurar la obra, dicen ellos. O sea, ¿han oído eso, verdad? En la administración pública se usa uno, vamos a inaugurar la obra. Y se invita al alcalde y todo el montón de gente ahí, con marimba y con mariachi. Pues lo mismo hizo don Vinicio. Y invitó a varias gente al puerto Quetzal. Allá en el puerto Quetzal, donde está la base militar, ahí estaba el barco. El barco se llamó Odiseo. Y entonces ya estaba listo el barco para operar. Entonces vinieron ellos y don Vinicio agarra una botella de champán, le pega al barco, y ahora los invita a dar un paseo. Y se van, se suben al barco. Pero fíjese bien, resulta que cuando estaban en el barco, se dieron cuenta que no había una persona que manejara el barco. Y dice, ¿y ahora quién va a manejar el barco? No hay ninguno. ¿Qué quiere decir eso?
que la inversión no estuvo bien hecha, porque la inversión se debió haber capacitado a alguien para que pudiera operar. Si lo ponemos en el caso de una escuela, por ejemplo, cuando se está haciendo la inversión, ya se debería de capacitar a las personas que van a usar la escuela, de cómo se pueden usar los pizarrones, etcétera. Imagínense que hoy en la inversión pusiéramos esos pizarrones que les llaman pizarrones dinámicos o electrónicos, y se inaugura la escuela y los profesores llegan y miran el pizarrón y ahí no se puede escribir. Ah, no, pero si yo estoy acostumbrado a escribir, sí, pero ya lo que hicimos ya no, pero yo no sé manejar eso. Entonces no puede operar el proyecto. Como no puede operar el proyecto, porque no se hizo bien la inversión. Ya les voy a ver todo lo que tiene que ver inversión, pero les quiero dejar claro. Entonces, el proyecto empieza a operar cuando estamos en la post. Post quiere decir después de la inversión. Y entonces el proyecto empieza a operar. ¿Y qué quiere decir en inversión pública que el proyecto empieza a operar? Que empieza a prestar los servicios para que demanda la población. La población no demandó la escuela, demandó el servicio de educación. Pero obviamente se necesita construir un edificio. Pero el edificio no se construye para tener el edificio, sino para que preste un servicio. De tal manera que cuando el edificio o la escuela empieza a prestar los servicios donde están los alumnos sentados, se dice que el proyecto ya está en operación. ¿Está claro esto o todavía tienen alguna duda? Ya está claro, licenciado. ¿Está claro? ¿Para todos? Está claro, licenciado. Para mí también está claro. Licenciado, muy claro. Muy claro, va. Entonces, fíjese bien, pues. Ya vamos a ver que la preinversión tiene 3 fases. Es muy importante. Nosotros, ojo, lo más importante de un proyecto, la fase más importante de este proyecto, se llama operación. Esta es la fase más importante. Nosotros lo que queremos cuando hacemos inversión pública es prestar servicios. No quedarnos en la preinversión, no quedarnos en la inversión, sino prestar los servicios que necesita la población. Por lo tanto, la fase más importante de un proyecto es la fase de post-inversión. ¿Está claro eso? Porque de veras esto es importantísimo. ¿Qué pasa? Mucha gente se preocupa por la preinversión. Esto no sirve, hay una mala inversión, por lo tanto hay una mala operación, entonces todo lo que hicimos anteriormente no sirve de nada. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando esté haciendo la preinversión, estoy pensando en cómo el proyecto va a operar. Cuando esté haciendo la inversión, estoy pensando cómo el proyecto va a operar. Si yo no lo pienso eso, entonces voy a formular mal el proyecto. Por eso se van a dar cuenta ustedes, les voy a contar un caso que está en la Universidad de San Carlos. En la Universidad de San Carlos hay un edificio que creo que se llama Edificio F, y en ese edificio F hay un salón. En cada piso hay un salón porque pasó lo mismo. Al entrar ustedes al salón, se encuentran que casi a la mitad del salón hay una columna. Entonces, los muchachos, para escuchar al profesor, tienen que moverse de un lado hacia otro porque el profesor se mueve. Entonces, la columna no les deja ver al profesor. Si el profesor está del lado derecho, los alumnos que están en la izquierda no pueden ver al profesor porque el alumno... ¿Eso qué quiere decir? Que este señorón que elaboró ese edificio o que elaboró el proyecto de ese edificio nunca se imaginó que en un aula no puede haber una columna en medio del salón. ¿Ya se fijaron ustedes? Imagínense ustedes en un salón donde una columna está en el centro del salón y el profesor está adelante y ustedes están atrás de la columna.
este que pensó en eso nunca se imaginó cómo iba a operar el proyecto. Si ustedes van a la costa, se van a encontrar escuelas que cuando uno entra a la escuela es imposible estar dentro del aula. ¿Por qué? Porque la ventilación la pusieron no como corre el viento, sino, ustedes saben que el viento corre de izquierda a derecha, siempre lo van a ver, dependiendo que estén siempre el norte, el sur, el viento corre este-oeste. Ese es el viento. Entonces una escuela la tiene que construir de tal manera que estén en la corriente de aire para que el aula se ventile. Si eso no lo ven, es que no están pensando, porque un alumno tiene que estar en un aula ventilada para que... Bueno, me van a decir ustedes, pues se puede poner aire acondicionado. Por supuesto que se puede poner aire acondicionado, pero en general, digamos, el costo de la energía eléctrica es altísimo. En Guatemala es uno de los países con energía eléctrica mucho más cara, ¿verdad? Entonces, el proyecto, su operación sale. En cambio, si aprovechamos y generamos la corriente de aire, podemos poner perfectamente donde. Y ahora pónganse la iluminación. Generalmente se dice que en una oficina, en un aula, la iluminación solar debe entrar por el lado derecho, no por el lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, si ustedes observan muchas escuelas, están hechos hacia el lado donde está y no entra ninguna iluminación y por lo tanto los alumnos tienen dificultad para escribir. Entonces, obviamente, tienen que prender la luz, porque si se prende la luz de arriba, pero la luz tiene que ser lo suficientemente fuerte como para que no tengan que hacer ningún eso. Pero eso se tiene que hacer aquí, pero pensando en cómo va a operar el proyecto. No hasta que el proyecto esté... Fíjense que no construimos esto. No hicimos esto. No, es esta persona que está haciendo la preinversión. Hacer la preinversión significa formular el proyecto. Para formular el proyecto, entonces ahí vamos a ver que hay 3 fases. Realmente hay 4, porque hay una que aquí no se mira, pero hay una que se llama la idea del proyecto, el perfil del proyecto, la prefactibilidad y la factibilidad. Noten que es muy importante este proceso. Generalmente, se recuerdan ustedes que yo les decía que partimos de una idea. ¿Por qué se definen estas 3 fases de la preinversión? Porque debemos ir viendo estas 3 fases. No son más que agregación de información. La información es casi la misma. ¿Qué voy haciendo? Voy agregando información, hasta que, aquí miren esto que está en rojo, hasta que el proyecto se declara viable. ¿De acuerdo? Puede ser que el perfil tenga la suficiente información para que la persona que va a tomar decisiones invierta. ¿Ya se fijaron en eso? Pero puede ser que no tenga la información. Entonces lo que hacemos es, pasemos a la prefactibilidad. Puede ser que la prefactibilidad no tenga la información, entonces pasemos a la factibilidad. En otras palabras, la preinversión es un proceso de agregación de información. Un proceso de agregación de información hasta que se pueda tomar la decisión de que ese proyecto puede pasar a la fase de autorización, de inversión. O sea, existe una autorización para que el proyecto pueda pasar. Entonces, fíjense bien, el proyecto a nivel de idea se presenta y si es aprobada, se convierte en perfil. Ese perfil entra al registro del banco de proyectos. Se recuerdan que el banco de proyectos es el Sistema Nacional de Preinversión. En ese Sistema Nacional de Preinversión lo revisan, ven, y si no, lo rechazan, se lo regresan. Luego, ¿cómo se llama? Si el estudio lo aprueban, pasa a factibilidad.
si no llena las fases de viabilidad, lo rechazan. Hasta que si pasa toda la fase, pasa y se declara el proyecto viable. ¿Qué significa viable? Significa que llenó todas las condiciones necesarias para que el proyecto pase a la etapa de inversión. Entonces, desde que se declara viable, no necesariamente pasa a la fase de preinversión. Lo que sucede es que, se recuerdan que dijimos que pasa a un banco de proyectos. Con ese banco de proyectos se elabora el programa de inversión pública y ya con el programa de inversión pública ya pasa a la fase de inversión. Porque para que pase a la fase de preinversión hay que asignarle los recursos. Entonces, aquí lo que vamos a tener es un documento. Este documento que está autorizado pasa a la ejecución, autorizada a la ejecución, ejecutamos el proyecto, pasa a la posinversión y ahí va a haber una evaluación que se llama ex post. ¿Qué quiere decir esto? Miren, pues, hay dos tipos de evaluación para que ustedes estén bien claros. Una se llama ex ante. ¿Qué quiere decir ex ante? Es una frase latina que significa antes de hacer algo. En términos de proyecto significa antes de invertir. Evaluación ex ante es la evaluación que se hace del proyecto antes de invertir. Es decir, generalmente es la Secretaría la que evalúa el proyecto. Pero hay una cosa muy importante. Puede pasar, fíjense bien lo que estoy diciendo, puede pasar que técnicamente ustedes cuando trabajan en una institución presentan su perfil, pero este perfil ya fue aprobado por su ministro, ¿verdad? Si el ministro no lo ha aprobado y ustedes lo pasan aquí, puede pasar todas estas fases. Y aquí lo puede parar el ministro porque el ministro dice, yo no lo autoricé ese proyecto, ¿de dónde salió ese proyecto? Por eso es que el ministro también tiene que ir conociendo estas fases, porque el ministro es al final de cuentas el que va a decidir si ese proyecto, por eso se llama viabilidad. La palabra viabilidad quiere decir que a algo se le da vía. Eso quiere decir viabilidad. Que da vía para que el ministro da vía para que se ejecute la inversión. La Secretaría da la vía desde el punto de vista técnico, pero el ministro da la vía desde el punto de vista político. Y ustedes se van a dar cuenta cuando estén trabajando en la administración pública y estén en proyectos, se van a dar cuenta que a veces es más fuerte lo político que lo técnico, ¿ya? Entonces la Secretaría aquí lo puede aprobar técnicamente. Lo que les sugiero cuando ustedes estén aplicando proyectos es que estas fases que están aquí se las vayan consultando con su ministro. El ministro los va viendo y va diciendo sí. Entonces hay dos, la aprobación técnica y la aprobación política. Ahora bien, cuando hablamos de viabilidad, fíjense bien lo que voy a decir. Esta definición está en una de las partes pero de repente que no la vieron, pero si no la vieron, se las repito. Viabilidad significa que todos los actores que tienen que ver con el proyecto están de acuerdo y por lo tanto le dan vía al proyecto. Viabilidad, vuelvo a insistir, viabilidad es que todos los actores que están vinculados en el proyecto le dan vía. Entonces regresemos aquí un poco. ¿Qué autores están relacionados? ¿Qué actores están relacionados? Bueno, está el ministro, el ministro o el director de él. Está la Secretaría de Planificación, pero está la población. Si ese proyecto es municipal, pues obviamente está el alcalde, está la Secretaría, porque los proyectos, no importa que sean municipales o que sean institucionales, tienen que pasar a la Secretaría de Planificación. Y entonces hay que consultar este perfil, hay que consultar con la Secretaría, hay que consultar con el político, que puede ser el alcalde o puede ser el ministro, o hay que consultar con la población.
¿Todos están de acuerdo? Bueno, entonces pasemos a la prefactibilidad. La prefactibilidad hay que consultarlo con la población, hay que consultarlo con el político, hay que consultarlo. ¿Están de acuerdo? Va. ¿Qué quiere decir esto? Que la viabilidad se va a ir dando. La viabilidad es un proceso que va hasta que llega. La viabilidad final del proyecto es que políticamente, socialmente y técnicamente hay aval para que el proyecto se pueda ejecutar. Entonces, ustedes tienen que ir consultando tanto con todos, con la población o los beneficiarios del proyecto. ¿Está claro eso o hay alguna duda? Jóvenes. Licenciado, Una pregunta. Entiendo que la preinversión es prácticamente con la formulación, ¿verdad? Así Pero es. definitivamente un proyecto va a nacer de una necesidad. Así es, exactamente. Pero creo que esta parte es antes de la preinversión. No, Mira. forma parte de la preinversión. ¿Forma parte de la preinversión? Forma parte de la preinversión. Es decir, el análisis, mire pues, los proyectos tienen dos orígenes. Sí. Pueden tener orígenes, pero el primer origen del proyecto es una demanda de la población. ajá, Que no necesariamente se la tienen que hacer cuando están formulando el proyecto. Esa demanda puede pasar a veces un SAR y entra como proyecto. Lo correcto es que esa demanda entrara a un plan de desarrollo, de tal manera que la fuente ya no es la demanda de la población, sino que se constituye el plan. ¿Me explico? sí, Muchos proyectos, los planes deberían de tener ya las ideas de proyecto que hay que formular. Normalmente lo más correcto es que el planificador, el que elaboró el plan, les voy a poner un ejemplo de una municipalidad. Primero, la municipalidad debió haber hecho un diagnóstico de la situación. A partir del diagnóstico de la situación, identifica déficit o necesidades. A partir de las necesidades, genera ideas de proyecto. Esas ideas de proyecto se ponen en el plan de desarrollo municipal. Y ya quedan como ideas, ¿me explico? sí. Porque la planificación también forma parte de la preinversión. Fíjense bien que es muy importante. La planificación también forma parte de la Inversión. es parte. Todo lo que se haga antes de invertir se llama preinversión. Entonces, yo decía que tiene tres fuentes. Una fuente es las necesidades reales de la población, que a veces se van directamente con el ministro, se van con el alcalde, y el alcalde toma la decisión y dice, miren, formulen el proyecto que quieren los colochitos de la comunidad tal. Cuando el alcalde es un alcalde más estratégico, ya no dice, mire, su proyecto lo vamos a plantear en el plan de desarrollo. Si no está en el plan de desarrollo, quiere decir que no es prioridad. Por lo tanto, si usted quiere, lo vamos a incluir en el próximo plan, pero nosotros solo atendemos y trabajamos con planes de desarrollo. Y entonces ya ustedes cuando van a formular un proyecto. Pero esto pasa también con los ministerios. Todos los ministerios tienen que tener un plan estratégico institucional, que le llaman el PEI, ¿verdad? ¿Han oído hablar de eso, del PEI? Sí, Todas las instituciones tienen que tener su respectivo PEI. En ese PEI deberían estar los proyectos que el ministerio tiene contemplado a ejecutar durante los 4 años del gobierno. Entonces, ahí en ese PEI aparecen las ideas de proyectos. ¿De acuerdo? Y ya entonces, ya no necesitamos andar haciendo diagnósticos, sino lo que tenemos que revisar es el PEI. Entonces, tengo dos fuentes de proyectos. La primera es la demanda directa que se hace. La segunda son los planes. Y la tercera es lo que se llama el capricho político. ¿Cuál es el capricho Disculpe. político? El capricho político.
Viene un diputado y quiere quedar bien con la población. Y entonces él ni siquiera le pregunta a la población, pero quiere quedar bien y llega con la institución y le dice, mire, hagan este proyecto. Y el ministro, porque como viene del diputado, bueno, pues con mucho gusto lo vamos a hacer y lo empiezan a formular, pero no corresponde ni a una demanda, ni corresponde a un plan, sino corresponde a ese capricho del ministro. Incluso puede ser un capricho del alcalde. Por ejemplo, vamos a suponer que el alcalde vive en una comunidad X y en esa comunidad no hay un camino de acceso. Entonces el alcalde sin planificación, sin nada, dice, pero no para beneficiar a la comunidad, sino para beneficiarse a él. Ese se llama capricho o proyecto de capricho. Es un capricho porque no está ni identificado por la población, no está ubicado en un plan, sino es un capricho político. ¿Está claro eso? Pero idealmente, todos los proyectos deberían estar contemplados en un plan de desarrollo o en un plan institucional. Ahora, les hago esta observación porque es muy importante. Los planes, los proyectos institucionales, vamos a suponer el ministro de Educación. El Ministerio de Educación está aquí centralmente. Ustedes saben que tiene. Entonces, el ministerio, para elaborar su plan institucional, debería de consultarle a los delegados departamentales. Los delegados departamentales deberían de participar en el plan de desarrollo departamental. Y en el plan de desarrollo departamental deberían de ser los proyectos que se van a hacer en ese departamento. El delegado le informa al ministro para que él lo incluya en su planificación institucional y ya entonces queda en la planificación institucional, hay que proceder a formular el proyecto. Ese es el mecanismo correcto. Eso no se hace en Guatemala. Hay muchos proyectos que corresponden a caprichos políticos. Eso, o lo que se conoce, ustedes han oído hablar de la palabra clientelismo. ¿Saben qué es el clientelismo? ¿En alguna clase hablaron del clientelismo o todavía no? Jóvenes. Yo he oído hablar del término, licenciado, pero realmente no lo entiendo bien. ¿De qué? La palabra clientelismo. Fíjense bien. Muchos proyectos se llaman proyectos clientelistas. ¿Por qué se llaman proyectos clientelistas? Y no es una necesidad de información, sino es una oferta del político. Entonces el político quiere quedar bien con la población. ¿A cambio de qué? A que la población vote por él. Por lo tanto, ese proyecto no está en un plan, pero fue una oferta de su campaña. Para quedar bien con ellos, entonces les ofrece y les dice, mire, a cambio de que ustedes voten por mí, yo les ofrezco este proyecto. Eso es lo que se llama clientelismo. El clientelismo es otorgar un servicio o un proyecto a cambio de votos, a cambio de favores. Ese es el clientelismo político. Entonces, en Guatemala todavía, lamentablemente, tenemos demasiados proyectos por clientelismo político. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos proyectos no se hacen en función realmente estratégica, sino que se hacen simplemente porque el político se los va a ofrecer. No es una necesidad, sino que a algún corrochito se le ocurrió, quiere quedar bien. Por ejemplo, lo que pasa. Vamos a suponer que hay una comunidad. Te voy a poner un ejemplo de un alcalde que pasa mucho. No sé si han fijado ustedes que hay comunidades que no están a favor del alcalde. Esas comunidades prácticamente no les realizan inversión, porque como no votaron por el alcalde, entonces el alcalde solo hace inversión en aquellas comunidades
que votaron por él. Y eso es clientelismo, ¿verdad? Porque les está invirtiendo a cambio de los votos de lo que les ofreció. Entonces, muchos proyectos no entran aquí, en esta vía, porque vienen de un plan, sino porque el diputado, el alcalde, a veces hasta el presidente, lo ofreció. A veces ni siquiera es una necesidad, sino que es un quedar bien, ¿verdad? Por ejemplo, yo me recuerdo que en Comalapa, no sé si ustedes conocen Comalapa, pero en un tiempo en Comalapa había una piscina muy cerca del Parque Central, una piscina, y en Comalapa no había agua. Entonces, tener la situación del agua en Comalapa es muy complicada. Entonces, cuando uno miraba la piscina, dice, pero si aquí no hay agua en las casas, ¿cómo es posible que tengan una piscina? ¿Verdad? Entonces, cuando uno le preguntaba a la población, dice, mire, ¿quién se le ocurrió? Es que vino un político y nos ofreció esa piscina, y como nosotros a todo lo que nos ofrecen, si nos lo ofrecen, nos lo ofrecen, y aceptaron la piscina, y ahí estaba la piscina. Ahora ahí está abandonada porque no hay agua, suficiente agua. Imagínense ustedes llenar una piscina y no hay agua en una casa, eso sí es complicado, ¿verdad? Entonces, para no darle mucha vuelta al asunto, ustedes tienen que ver que efectivamente los proyectos surjan de planes. Quiero hacerles una aclaración. Lamentablemente, todavía no tenemos una buena planificación. No tenemos una buena planificación. Miren lo que va a pasar ahorita para que ustedes vean. Hoy tenemos un plan de gobierno que surge de un proyecto que se llama Plan de Innovación y Desarrollo, que es del partido político Vamos. Hoy este plan de innovación y desarrollo se convierte en el plan de gobierno, cosa que me parece bien. Ese plan de gobierno ya tiene una serie de proyectos. Esos proyectos van a aparecer en los planes institucionales. Pero ¿qué pasa? Fíjense bien, hoy el presidente está haciendo lo que se llama gobierno abierto. Entonces el presidente está sentado y viene alguien y le dice, mire, necesitamos una cancha. Bueno, ahorita afortunadamente no le han solicitado canchas, pero por ejemplo, en La Esperanza, el municipio de La Esperanza, en Quetzaltenango, le solicitaron una planta de tratamiento. Y él dijo que sí. ¿Ya? Entonces, en Sequeplan le llamaron y mire, señor presidente, esa planta no está en el plan operativo de la municipalidad. Después él corrigió, pero ya lo había dicho que sí. Y dijo que no iba a hacer nada que no estuvieran en los planes municipales. Ya se había comprometido con la planta, ahora no va a poder. ¿Qué quiere decir eso? Que ese proyecto no responde a un plan, sino responde ahí a un clientelismo político porque está quedando bien con la población, ¿verdad? Y ahí hay un problema porque ese proyecto no va a tener presupuesto, no va a estar escrito en el registro de inversión pública, no va a haber viabilidad, o si va a haber viabilidad, va a ser por presión de él, lo van a meter pero como no va a tener presupuesto, no se puede ejecutar hasta que le asigne el presupuesto el próximo año. Porque la ley del presupuesto dice que no se puede hacer ni ejecutar nada que no esté en el presupuesto del año correspondiente. Por lo tanto, ese es un problema que el señor presidente se está metiendo ahí. Afortunadamente parece que ya la Segeplan ya le dijo, mire señor presidente, no se puede hacer esto, ¿verdad? Pero ya él ya iba con esa circunstancia. ¿Ya se fijaron? ¿Está claro eso entonces? ¿De dónde tienen que surgir los proyectos? De los planes de desarrollo institucionales, de los planes de desarrollo departamental, de los planes de desarrollo municipal. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Licenciado. Sí, digan. En los casos de situaciones de emergencia, estas situaciones no están previstas dentro de lo que es la planificación de cada institución. Siempre entran dentro de estos 3 ciclos que No. usted menciona, No.
o tienen otro tipo de tratamiento, porque como no hay ejecución planificada para ese tipo de, por ejemplo, la construcción de un puente, ¿verdad? No Pero entra de todas maneras, fíjense bien, pues. Les voy a poner el ejemplo. Vamos a suponer que llueve mucho lo que usted está diciendo. Se cae el puente. Todas las instituciones hoy en día, en su plan estratégico institucional y en su presupuesto, tienen que poner una asignación que se llama gestión de riesgos. Sí. A veces es muy pequeño, pero hay una institución que tiene disponibilidad para ese tipo de cosas. Fundamentalmente, el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas tiene que tener un presupuesto dentro de su presupuesto, incluido, generalmente a eso se le llaman contingencias. No aparece como riesgo, sino aparecen contingencias. ¿Qué son las contingencias? Las contingencias son cosas que pueden pasar, pero no sabemos cuándo. Nosotros sabemos que Guatemala es uno de los países más riesgosos. Por ejemplo, sabemos que tenemos volcanes y sabemos que los volcanes en algún momento pueden hacer erupción, pero no sabemos cuándo. Entonces, el Ministerio de Comunicaciones anualmente registra dentro de su presupuesto lo que se llama atención de contingencias. Pero además del ministerio está la Comisión de la Comisión de Reducción de Desastres, la CONRED. La CONRED tiene un presupuesto para la atención de contingencias. Entonces vamos a ver qué pasa con el puente. Viene y llovió 3 días, los ríos se crecieron y se volaron el puente. Un puente, digamos, pongámoslo en la carretera para el puerto San José o para... Esos son puertos importantes porque hay hasta Puerto Quetzal. Entonces, inmediatamente hay que reparar. Pero, entonces, lo que se hace siempre, se tiene que hacer a puro bigote, una preinversión. Lo que pasa es que esa preinversión se llama preinversión acelerada. ¿Qué quiere decir una inversión acelerada? Que ya no va a pasar por todas las etapas, sino va a irse de una vez a hacer que el estudio sea de factibilidad. Ya no vamos a elaborar el perfil, ya no vamos, porque aquí ya la situación es complicada. ¿Me explico? Es de emergencia. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que hacían antes? Ahora ya no lo están haciendo mucho. Fíjense bien que es importante. Entonces venían, dice, no podemos construir un puente que no esté con su estudio de preinversión. Entonces antes tenían unos puentes que se llamaban los puentes Bailí. El puente Bailí es un puente prefabricado que se construye en 2 o 3 días. El puente Bailí se ponía mientras que se hacían los estudios de factibilidad y prefactibilidad. Entonces no había mucho problema porque se resolvía el problema de manera inmediata, en tanto se hacían los estudios correspondientes. ¿De acuerdo? Ahora, digamos, de los casos de emergencia, lo que ha pasado es que muchos proyectos se hacen, ya tienen unos proyectos, hay muchas empresas, por ejemplo, conocen una empresa que se llama Premaco. Premaco ya tiene los puentes diseñados, ya tiene todo lo que es diseñado. Entonces Premaco en 3 días construye un puente de acuerdo a los diseños que ellos tienen. ¿Me explico? Esos son casos de emergencia. Esos puentes no vayan a creer que son tan seguros, ¿verdad? Porque fueron hechos a una carrera extraordinaria. El proyecto tiene que llevar todas estas fases. Entonces, en el caso de emergencia, pues obviamente se pueden obviar, pero si hay una posibilidad, como los puentes Bailí, entonces nos da tiempo a que hagamos los estudios correspondientes. Si no hay eso, pues buscamos una empresa como esta, Premaco, que en cuestión de días tiene corregido el asunto, ¿verdad? No sé si le aclaré ahí la duda. Sí, licenciado, muchas gracias.
¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Lick, buenas noches. Fíjese que ya están ingresando los alumnos del siguiente curso. Empezamos a las 9. Disculpe la molestia. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, ahí ustedes con este cuadrito tienen todo lo que van a ver en el documento, está, y espero haberlo abarcado todo, ¿verdad? Van a encontrar una parte de los estudios. Eso no lo quise tocar porque lo voy a tocar en la próxima reunión. Ustedes van a ver que ahí va a haber un cuadrito donde están los estudios que he realizado, pero lo voy a tocar en la próxima reunión. Así que pasen buena noche y espero que les ha ido muy bien a todas y todos y espero que les siga yendo bien. Pasen feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.